El aparato reproductor femenino cumple 4 funciones principales: producir gametos haploides, facilitar la singamia o fecundación, proporcionar un lugar propicio para la implantación del embrión y crear alrededor de este un entorno físico que aporte los nutrientes necesarios para que el feto se desarrolle. Este sistema pues consta de gónadas, los ovarios, las trompas de falopio u oviductos, el útero, la vagina, genitales externos y las glándulas mamarias, todas controladas por el eje hipotálamo, hipófisis y gonadal. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de los ovarios. Bueno, antes de empezar les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí, chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, chicos. Los ovarios pues son un par de órganos endocrinos que tienen la forma de una almendra que se encuentran localizados dentro de la cavidad abdominopélvica. Desde el punto de vista de sus dimensiones, pues los ovarios suelen medir en promedio 3.5 por 1.5 por 1 centímetros y cumplen principalmente dos funciones. La primera función es la función gametogénica, ¿no? Es decir, que producen gametos, los ovocitos, ¿no? Los óvulos que se suelen llamar comúnmente, pero en realidad el nombre es ovocito porque ya se convierte en óvulo cuando se vuelve fecundado. Y luego tenemos a la función endocrina, que es la función esteroidiogénica, porque el ovocito es capaz de producir hormonas esteroideas, como lo son, por ejemplo, el estrógeno y la progesterona. Hablemos ahora de su situación, pues los ovarios se encuentran situados en la pelvis menor, justo por delante del recto, ¿sí? Por detrás del ligamento ancho del útero, aplicados a la pared lateral de la cavidad pélvica en un compartimiento conocido como la fosa ovárica. Recordemos pues que los ovarios no se encuentran en la cavidad abdominopélvica o cavidad pelviana de lleno durante toda su vida, ¿no? Sino que de hecho durante la vida intrauterina se encuentran ubicadas de lleno en la cavidad abdominal y que luego pues de un proceso de descenso y de atrofia de los conductos mesonéfricos de Wolff, los conductos paramesonéfricos de Müller son los que van a dar origen pues a todo el aparato reproductor femenino. Hablemos ahora sobre el aspecto y la forma. El ovario, pues, de hecho es un órgano muy dinámico en cuanto a su aspecto y a su forma. Ya les he mencionado las medidas en promedio en una mujer en edad fértil, que es de 3.5 por 1.5 por 1 y un peso aproximado de 6 a 8 gramos. Sin embargo, pues, su forma varía bastante de acuerdo a la edad. Por ejemplo, pues, en una mujer fértil posee una forma ovoidea, muchas veces comparado con una almendra que posee múltiples surcos más o menos profundos y además adquiere un color rosáceo. Sin embargo, pues en los extremos de la vida, es decir, en la edad prepuberal, al nacimiento y posmenopáusica, el aspecto del ovario es distinto. En el nacimiento el ovario es completamente liso, casi aplanado, y en la menopausia, pues posmenopáusica son mucho más pequeños, son mucho más aplanados, poseen menos surcos, no son tan profundos ni tan arrugados y son más o menos de color gris. Ya no son color rosáceo como sí lo son durante la edad fértil de la mujer. Hablemos ahora sobre la configuración externa, pues. Dentro de la cavidad pélvica, el ovario se encuentra orientado, y esto es muy importante que nosotros sepamos identificarlo, porque muchas veces no sabemos cómo mismo el ovario está situado dentro de nuestro cuerpo. Para esto primero pues vamos a identificar los cortes que les estoy presentando en este momento en pantalla. A su izquierda pues les estoy presentando un corte mediano. Estamos viendo la mitad derecha de la cavidad pelviana y vemos cómo el ovario se encuentra situado. En la imagen del medio, en cambio, tenemos un corte transversal, vista superior, donde podemos observar que hacia acá arriba es anterior y hacia acá abajo es posterior. Y aquí estamos observando a los ovarios. Y por último acá tenemos un corte coronal, ¿sí? Tenemos un corte coronal de igual manera, vista anterior, donde podemos observar que se encuentran situados los ovarios hacia la parte de atrás. Dicho esto, pues dentro de la cavidad pelviana, el ovario se encuentra orientado en dirección oblicua, de lateral a medial, de arriba a abajo y de delante hacia atrás. Mucho ojo con ese detalle, ya que esta orientación nos va a ayudar a distinguir su configuración externa, ya que para su estudio, pues el ovario nos ofrece
2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Tenemos las 2 caras. Primero, la cara medial, que es la que estamos observando en este momento, y la cara lateral, que es la que mira hacia las paredes de la cavidad pélvica. Luego tenemos 2 bordes. Un borde anterior, también denominado como borde mesoovárico, que es el que estoy señalando en este momento, y tenemos un borde posterior, también denominado como borde libre. Y por último tenemos 2 extremos. Un extremo tuárico, también denominado como extremo superior, y luego tenemos un extremo inferior o extremo uterino, porque mira pues hacia la matriz, hacia el útero. Hablemos ahora de sus medios de fijación, que probablemente es lo más importante y lo que les vayan a tomar a ustedes en las lecciones de anatomía. El ovario, pues para su estudio, presenta 4 medios de fijación que a veces son 5. ¿Sí? Algunos autores incluyen el mesosalpinx, otros no los incluyen, pero igual acá los estamos mencionando. Entonces, vamos a mencionar primero los 4 ligamentos que todos los autores están de acuerdo que son los medios de fijación del ovario, que corresponden al ligamento suspensorio del ovario, al mesovario, al ligamento propio del ovario y el ligamento tubovárico. Es muy importante también mencionarles de que el medio de fijación más importante del ovario es el ligamento suspensorio del ovario. Eso se lo van a tomar siempre, ¿sí? Es pregunta clásica de anatomía. El resto de medios de fijación son medios no tanto de fijación, sino que mantienen al ovario cerca de los órganos aledaños, cerca de los órganos importantes, porque el ovario tiene que estar cerca del útero, porque el ovario debe estar cerca de los oviductos o de las trompas de falopio, ¿sí? Pero el único verdadero medio de fijación que fija al ovario dentro de la cavidad pelviana es el ligamento suspensorio del ovario. Ahora sí, hablemos de cada uno de ellos, empezando por el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento suspensorio del ovario, antiguamente denominado como ligamento lumbo-ovárico, ilio-ovárico, infundíbulo pélvico de Henle o ligamento redondo superior de Rouget. Esos son los nombres antiguos, los menciono simplemente para la historia, pero el nombre propio con el que vamos a mencionarlos es el ligamento suspensorio del ovario. Este es pues el medio de fijación más importante de este órgano y desde el punto de vista anatómico no es tanto un ligamento, sino más bien es un meso. Nosotros ya habíamos estudiado dentro de los repliegues de peritoneo de que un ligamento es aparentemente avascular. Sin embargo, un meso se llama meso porque en su interior transporta elementos vasculonerviosos importantes. Y es que este, entre comillas, ligamento suspensorio del ovario contiene en su interior a los vasos y nervios ováricos que forman el pedículo ovárico, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde a dónde va este ligamento suspensorio? Que esto sí es importante. Se extiende desde el extremo tuárico del ovario hasta la fosa ilíaca del hueso coxal, es decir, que se adhiere a la cavidad pelviana, como aquí nosotros estamos observando. Histológicamente, pues este ligamento suspensorio se encuentra formado por 3 capas. Una primera capa de fibras conectivo-musculares, una segunda capa que corresponde a la envoltura mesotelial del peritoneo y una tercera capa donde vamos a encontrar el contenido, que son los vasos y nervios ováricos, que aquí nosotros los estamos observando. Esto nos conduce al segundo medio de fijación, el mesoovario. El mesoovario, chicos, es en realidad una dependencia de la hoja posterior del ligamento ancho del útero, que une el borde anterior del ovario al ligamento ancho. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver cómo es que se encuentra dispuesto este mesovario, porque este es un tema, de hecho, controversial. El útero y los ovarios están tan complicadamente dispuestos dentro de la cavidad pelviana que a veces es un poco difícil imaginarnos cómo es que todos estos ligamentos se repliegan. Pero no se preocupen, porque acá yo les he traído una animación en donde les voy a explicar la disposición del ligamento ancho del útero, del mesosalpinx y del mesovario. Nosotros debemos de tener claro de que el repliegue de peritoneo propio del aparato reproductor femenino de los órganos internos es el ligamento ancho del útero. El ligamento ancho del útero es una dependencia, es una extensión del peritoneo que cubre todos estos órganos, pero al mismo tiempo que los cubre, forma distintos mesos dependiendo a qué órganos se encuentren adheridos. Por ejemplo, esto corresponde a la hoja anterior del ligamento ancho. Vemos que se encuentra cubriendo acá, aparte de la matriz y aparte de los oviductos o de las trompas de falopio. Esa hoja anterior cubre por completo a la trompa de falopio y se regresa hacia abajo como hoja posterior del ligamento ancho. Hasta acá
todo bien, no hay ninguna duda, no hay nada fuera de lo común. Sin embargo, algo muy especial sucede cuando se trata de recubrir al ovario. La misma hoja anterior del ligamento ancho cubre el oviducto y luego desciende, pero en el momento que desciende, no cubre por completo el ovario, sino que simplemente se adhiere a su borde anterior. ¿Sí? Hay una interrupción brusca entre el peritoneo, entre el mesotelio y el epitelio germinal propio del ovario. Y es que este límite, esta interrupción abrupta entre el mesotelio y el epitelio germinal del ovario es lo que se conoce como la línea ovárica, también denominada como línea de Farre-Waldeyer. Una pregunta clásica de anatomía. ¿Qué es la línea de Farre-Waldeyer? Es la interrupción abrupta. De hecho, acá también estamos observando el número 4. En esta imagen de abajo vemos que el mesotelio, el epitelio escamoso simple, el epitelio plano simple del peritoneo del ligamento ancho del útero se interrumpe abruptamente aquí en el número 7 para continuarse con el epitelio germinativo del ovario, que es un epitelio cúbico simple. ¿Sí? Este hecho hace de que el ovario sea el único órgano desperitonizado y el único órgano intraperitoneal dentro del cuerpo de las mujeres, obviamente. ¿Sí? Y este detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una ruptura de un quiste de ovario que provoca una hemorragia, o tenemos una neoplasia de ovario, un teratoma, podemos tener cualquier otra patología pues que haga de que exista una especie de sangrado dentro de la cavidad peritoneal. Todos los sangrados ováricos se van a ir directamente hacia la cavidad peritoneal. Cualquier neoplasia de ovario se va a ir directamente hacia la cavidad peritoneal, porque el ovario pues es un órgano desperitonizado y es un órgano que se encuentra situado dentro de la cavidad peritoneal. Y acá pues debido a estos repliegues del ligamento ancho nosotros podemos observar que se forman distintos repliegues. Pues tenemos por ejemplo acá, tenemos al mesometrio, al que está unido pues al útero. La parte del ligamento ancho que se une al útero se llama mesometrio. La parte del ligamento ancho que se encuentra adherida en cambio a los oviductos o a las trompas de falopio se denominan mesosalpinx. Acá lo estamos observando, ¿no? Esta es la hoja anterior. Vemos que cubre a la tuba uterina o a los oviductos y forma la hoja posterior. Esta hoja posterior forma el mesosalpinx, este es el mesosalpinx, y luego tenemos que a nivel del ovario, que solamente se adhiere a su borde anterior, a su borde mesoovárico, forma pues el denominado mesoovario. Y eso, chicos, pues corresponde a la disposición y a la descripción del mesoovario. Esto nos lleva al siguiente ligamento, al ligamento propio del ovario. Este ligamento propio del ovario es también denominado como ligamento ovárico o ligamento útero-ovárico, porque va ¿de dónde? Va del útero al ovario. Bastante sencillo, pues es un fino cordón de más o menos 3 centímetros de longitud que, como podemos observar, une el extremo uterino del ovario hacia el cuerno o ángulo del útero. Esta unión siempre se ve acompañada por una pequeña arteria que acá estamos observando que corresponde a la rama ovárica de la arteria uterina. ¿Cuál es la función de este ligamento? Ya les había mencionado pues que la función del resto del ligamento es simplemente asegurar la orientación del ovario y mantenerlo cerca del útero. Por último tenemos al ligamento tubovárico. Pues el ligamento tubovárico es un pequeño cordón fibroso que une el extremo tubárico, en este caso tubárico del ovario, con la franja o fimbria ovárica. Al estudiar trompas de falopio vamos a poder observar que el extremo distal de estos oviductos, de estas trompas de falopio, presenta unas fimbrias. Una de esas fimbrias es bastante larga y que se encuentra en íntima relación con el ovario, pero se encuentra unido a él gracias a este ligamento, el ligamento tubovárico. Este ligamento tubovárico, pues, de nuevo les repito, une el extremo tubárico del ovario con la franja ovárica de Richard o fimbria ovárica, que es la fimbria más larga que presenta el oviducto. Este pues no es un medio de fijación, pero sí asegura la coaptación entre ambos órganos. De nuevo les digo que asegura que el ovario se encuentre próximo al oviducto para que justamente cuando se produzca, para que el ovocito viaje a través del oviducto y que se pueda producir de manera efectiva la fecundación. Y por último tenemos al mesosalpinx, pues que ya les había mencionado que algunos autores suelen incluirlo, que es un repliegue de peritoneo que se extiende desde el borde mesoovárico hasta el infundíbulo de los oviductos, que ya lo expliqué cómo se formaba pues el mesosalpinx. Esto nos lleva ahora a la fosa ovárica. Pues el ovario se encuentra situado en un compartimiento denominado como fosa ovárica,
que además de estar ocupada por el ovario, pues se encuentra atravesada, eso es un detalle muy importante, se encuentra atravesada por el nervio obturador. Pregunta clásica de anatomía, ¿qué nervio atraviesa la fosa ovárica? El nervio obturador. Ahora, veamos cuáles son los límites de la fosa ovárica. Aquí nosotros tenemos una vista superior de corte transversal, una vista medial de corte mediano y una vista superior de corte horizontal. Sí, este corte de la derecha es muy similar al de la izquierda, solo que aquí estamos viendo las vísceras. Tenemos una visión mucho más amplia de lo que estamos observando y un corte más hacia abajo. Este es un corte un poco más superior, pero ambos son transversales. Este espacio de aquí corresponde a la fosa ovárica. Hacia adelante, pues la fosa ovárica va a estar delimitando con la inserción del ligamento ancho. Aquí lo estamos observando. Este es el ligamento ancho. Está delimitado con la inserción del ligamento ancho. Hacia atrás va a estar delimitando con los vasos ilíacos internos, que aquí lo estamos observando. Estos son los vasos ilíacos internos y todas sus ramas, tanto de la arteria como de la vena. Hacia arriba va a estar delimitada por los vasos ilíacos externos. Acá en la imagen lo estamos observando. Estos son los vasos ilíacos externos. Y por último, hacia abajo va a estar delimitando con los vasos umbilicales, ¿no? Que son los que se encuentran pasando por acá abajo. Aquí vemos al ovario, ¿no? Y estos son los vasos umbilicales. Listo. Ahora, un detalle muy importante es que en la nomenclatura clásica, sobre todo Testif y Latrayer, suelen distinguir dos fosas ováricas. Una fosa ovárica en la mujer nulípara, es decir, aquella que no ha quedado embarazada, y en la mujer multípara. Sí, porque obviamente, pues luego del embarazo, los órganos se encuentran, los medios de fijación se encuentran distendidos y el órgano no se encuentra en su ubicación normal, sino que se encuentra más descendido. ¿Sí? Los límites que acabo de mencionar corresponden a una mujer nulípara y en ese caso se llama fosa ovárica de Cross. Sin embargo, en la mujer que ya se ha embarazado y que ya ha dado a luz, esta fosa ovárica cambia de límites y cambia de nombre. Se llama ahora fosa ovárica de Claudius, que se encuentra situado un poco más hacia abajo, más inferiormente, en relación con el borde lateral del sacro y con los vasos uterinos y el uréter. Eso en cuanto a la fosa subovárica de Claudius o fosa ovárica de Claudius, como ustedes quieran denominarlo. Hablemos ahora de las relaciones. Considerando pues que el ovario tiene dos caras, dos bordes y dos extremos, vamos a describir ahora sus relaciones por cada una de ellas. Empecemos hablando pues de la cara lateral. Esta es la cara lateral del ovario, la que se encuentra en relación con la pared pelviana. Esta es la cara medial, la que observamos ahorita. La cara lateral es la que está del otro lado. Entonces, la cara lateral, también denominada como cara parietal, porque está en relación con la pared pelviana, pues está en relación directa con la fosa ilíaca del hueso coxal, tapizada por peritoneo y en relación con los elementos vasculonerviosos de la pelvis, como son los vasos ilíacos internos y externos y el uréter. Sí, acá lo estamos observando. Luego nosotros nos encontramos con una cara medial, también denominada como cara uterina. ¿Por qué? Porque mira hacia el útero. Esta cara de aquí pues, va a estar recubierta por el infundíbulo de las trompas y también por el mesosalpinx. Luego tenemos al borde anterior. El borde anterior es también denominado como borde iliar o borde mesovárico. ¿Por qué? Borde mesovárico, ¿por qué? Porque ahí se va a insertar el mesovario. Borde iliar, ¿por qué? Porque este borde es el que va a recibir a los vasos y nervios ováricos. Es muy importante recalcarle de nuevo el hecho de que a nivel del borde anterior se forma esta línea mesovárica de Farrell-Wedeyer, a lo largo de la cual pues el peritoneo se detiene bruscamente, cediendo su lugar al epitelio ovárico que recubre al resto del órgano y es lo que convierte el ovario en un órgano desperitonizado e intraperitoneal. Luego tenemos el borde posterior, que es el que me encuentro señalando en este momento y es conocido como borde libre, ¿sí? Porque se encuentra, no se inserta nada ahí y más bien se encuentra en relación con los vasos ilíacos internos y con el uréter. Luego tenemos el extremo superior, también denominado como polo superior o polo tubárico o extremo tubárico. Este de aquí se encuentra en relación con las tubas uterinas u oviductos o trompas de falopio y prestan inserción, como ya les mencioné, al ligamento tubo-ovárico y también al ligamento suspensorio del ovario. Muy importante es el hecho de pues, que del lado izquierdo este extremo superior se encuentra en relación con el colon sigmoide, mientras que del lado derecho se encuentra en relación con el apéndice vermiforme.
Esto es muy importante para generar un diferencial a nivel de dolores, a nivel de fosa ilíaca, ¿no? Tanto derecha como izquierda. No, si es a nivel de la fosa ilíaca derecha en una mujer, no solamente puede ser apéndice, también puede ser, por ejemplo, una ruptura de un quiste ovárico del lado derecho. Sí, muy importante tener eso en cuenta. Y luego tenemos el extremo inferior, que es el que estoy señalando aquí, pues, o polo inferior, también denominado como polo uterino, que presta inserción al ligamento propio del ovario o ligamento ovárico. ¿Sí? Y por último tenemos a los vasos y los nervios. En cuanto a las arterias, pues el ovario se encuentra vascularizado por dos arterias principalmente. Tenemos primero a la arteria ovárica, obviamente, y a la rama ovárica de la arteria uterina. Ambas arterias se anastomosan, ¿sí?, a nivel del borde anterior del ovario, formando esta especie de circuito arterial formado por arterias característicamente muy sinuosas. Toda esta irrigación del aparato reproductor femenino, chicos, yo lo voy a explicar en un vídeo aparte, donde vamos a hablar de arteria uterina y de arteria ovárica, su trayecto, sus relaciones y sus ramas, y también las variantes anatómicas que ellas pueden presentar. Luego tenemos a las venas. Alrededor del ovario, pues, se forma una especie de plexo venoso formado por venas muy sinuosas. La porción medial de este plexo se dirige hacia la vena uterina y desde allí va a drenar directamente hacia la vena ilíaca externa. La vena ilíaca interna, perdón. Mientras que la porción lateral de este plexo se dirige hacia arriba y viene a drenar. La vena ovárica izquierda drena en la vena renal izquierda y esta a su vez drena en la vena cava inferior. Mientras que la vena ovárica derecha drena directamente en la vena cava inferior. Sí, mucho ojo con esa diferencia. La parte lateral de la vena ovárica izquierda termina en la vena renal izquierda, que a su vez desemboca en la vena cava inferior. Mientras que la parte lateral de la vena ovárica derecha viene a terminar directamente en la vena cava inferior. Ambas porciones mediales de ambos ovarios drenan en la vena uterina y finalmente terminan en la vena ilíaca interna, que a su vez termina de nuevo en la vena cava inferior. ¿Sí? Mucho ojo, chicos, con ese detalle, pues, y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Sin más que decir, me despido. Adiós.